¿Qué es lo único que Dios le toma en cuenta al injusto para poderlo declarar justo? ¿Qué es aquello único que Dios le toma en cuenta al injusto para poderlo declarar justo? Estamos hablando de justificación, entendiendo que no hay ningún ser humano justo, como está escrito en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y dice, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, hay un plan de salvación de Dios que consistió en poder declarar al injusto justo. Esto se llama justificación. Nosotros tenemos palabra de Dios, como por ejemplo Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. ¿En qué ha consistido el plan de salvación de Dios para con el hombre injusto? Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 10 en adelante, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La descripción que continúa más adelante, que continúa a continuación, es muy terrible para el hombre, cómo Dios ve al hombre. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20 de Romanos 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el injusto, Romanos 3:10, no es justificado cuando el injusto se porta bien, ayuda al pobre, hace buenas obras, cumple los mandamientos de la ley de Dios. No. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Pablo a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, la fe, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley, las obras de la ley de Dios, de la ley de los mandamientos de Dios. Acá tenemos nosotros varios versículos de la Biblia, por ejemplo Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, para Dios, el pecado que comete el ser humano, lo cometes tú, lo cometo yo, no es concebido cuando se ejecuta. Cuando yo ejecuto la acción pecaminosa, cuando yo miento, cuando yo robo, cuando yo adultero, no. Para Dios, el pecado es concebido cuando yo lo tengo en la mente, cuando me nace de mi corazón. Para Dios ahí ya se ha concebido el pecado. Por ejemplo, el Señor en Mateo 5, versículo 28, dice lo siguiente: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, su alma. O sea, basta que un hombre casado mire a una mujer por un segundo, gire su cuello, desviando la mirada que tiene por delante,
y se fije su mirada en una mujer que no es su esposa para codiciar por un segundo su belleza y luego vuelve la mirada al frente para que ante los ojos de Dios ese hombre no solamente sea una persona que haya adulterado, sino que esa persona ante los ojos de Dios es un adúltero, un fornicario, uno que se echa con varones, un estafador, un maldiciente, un mentiroso, un idólatra. En Santiago 2:10 dice la Escritura, Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, es una persona injusta. Se hace culpable de todos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Sí, pero que esta persona se mantuvo cumpliendo todos los mandamientos de Dios, todos los puntos. Y en un momento de su vida, estando casado, miró la mujer de su prójimo, codició su belleza y para Dios no solamente adulteró, sino que quebrantó todos los puntos de la ley de Dios. Ley de Dios de los mandamientos. Primer punto de la ley de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Primer punto de la ley de los mandamientos de Dios. Segundo punto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo punto de la ley de los mandamientos de Dios. Tercer punto de la ley de los mandamientos de Dios. Guarda el día de reposo. Cuarto punto de la ley de los mandamientos de Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Cuarto punto de la ley de los mandamientos de Dios. Descansarás en el día de reposo. Guarda el día de reposo. Quinto punto de la ley de los mandamientos de Dios. No mentirás. Sexto punto, no matarás. Séptimo punto de la ley de los mandamientos de Dios. No cometerás adulterio. Séptimo punto. Octavo punto, no fornicarás. No codiciarás. Son los puntos de la ley de los mandamientos de Dios. Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Basta que el ser humano, estando en la ley de Dios, estando depender de ella, de la ley, para ser salvo, es estar bajo maldición, como dice Gálatas 3:10 y 11, pero cualquier ser humano que sea una persona que abrace el credo pentecostal, de la religión evangélica pentecostal, que ellos dicen que aquel que infringe la ley de Dios pierde la salvación. Sí, porque pecar es infringir la ley de los mandamientos de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11, leemos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos de Dios, algunos de sus puntos. Porque el pecado es infracción de la ley. Eso está en 1 de Juan 3:4. Cualquiera persona que abrace el credo pentecostal, o el bautista, o el anglicano, o el metodista, o testigo de Jehová, o católico, cualquiera persona que abrace una religión, cualquiera sea la religión, está bajo maldición, porque está dependiendo para ser salvo del cumplimiento de las obras de la ley. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11, leemos, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están dependiendo para la salvación de su alma, para ser salvo del infierno, para poder después de morir irse al cielo con Dios, están dependiendo de estar cumpliendo los mandamientos de Dios, están dependiendo de no infringirlos, de no pecar, porque pecar es infringir, están bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. De estar dependiendo de ella, de la ley de los mandamientos, de no infringirla, de tratar de cumplirla, de obedecer todos los puntos de la ley de los mandamientos, es estar bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, en todos los puntos, en todas las ordenanzas, en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe, no por estar dependiendo, para ser salvo, de estar no infringiendo los puntos de la ordenanza, de la ley, de los mandamientos de Dios. Los pentecostales dicen, si tú infringes la ley de los mandamientos, si tú pecas, si tú cometes pecado, no eres salvo. La salvación de Cristo la pierdes. Ellos están bajo maldición, porque para ser salvo están dependiendo de estar cumpliendo las ordenanzas de la ley de los mandamientos de Dios. Ahora, Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, cualquier punto de la ley de Dios quebrantado, se hace culpable de todos los puntos. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿cuándo tú te has hecho culpable de todos los puntos de la ley de Dios? Cuando tú concebiste con tu concupiscencia, en tu corazón concebiste cometer un pecado, sin ejecutar ese pecado, sin llevarlo a cabo. Bastó que tú miraras la belleza de una mujer que no es tu esposa y codiciaras su hermosura, sin ejecutar adulterio de hecho, para que ante los ojos de Dios tú ya seas un adúltero, hayas adulterado con ella en su corazón, y por haber quebrantado un punto de la ley de los mandamientos de Dios, que dice no cometerás adulterio, para Dios los infringiste todos. Por lo tanto, tú sigues siendo un injusto. Tú sigues siendo una persona fornicaria, adúltera, que te echas con varones, idólatra, estafador, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. O sea que tú sigues siendo un injusto. Ahora, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y si tú no eres justo, eres un injusto. Y Dios te está mirando tal como mira a los injustos. Te está mirando como un adúltero, un fornicario, uno que te echas con varones, un idólatra, un estafador, un mentiroso. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, tú eres un injusto. Tú jamás podrás dejar de ser un injusto. Ante los ojos de Dios, eres un injusto. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Basta que en tu mente, en tu corazón, hayas concebido una mentira, hayas pensado estafar a alguien, mentirle a alguien, fornicar con alguien, adulterar con alguien, mentirle a alguien, para que ante los ojos de Dios ya hayas concebido un pecado. Y el pecado se condena con la muerte del alma. El alma que cometiere tan solo un pecado, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces tu alma está condenada a la muerte eterna. Y para Dios tú eres un injusto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, tú eres un injusto. Y los injustos, como tú, no heredarán el reino de Dios. Tamaño problema para ti. Y si tú estás intentando ser salvo, dependiendo de estar cumpliendo, de no infringir, de cumplir la ley de los mandamientos de Dios, estás bajo maldición. Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todos los puntos, cumpliendo y guardando siempre todos los puntos, las ordenanzas de la ley de Dios, de sus mandamientos. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Será justificado creyendo en el Evangelio, solamente creyendo, depositando fe. Ahora, la ley de los mandamientos de Dios, el único propósito por el cual Dios ha dado su ley de los mandamientos, todos sus puntos: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, tu corazón y tu mente, primer punto. Segundo punto,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer punto, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Cuarto punto, guarda el día de reposo. Quinto punto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto punto, no matarás. Séptimo punto, no mentirás, y etcétera, etcétera. No fornicarás, no adulterarás. Todos los puntos de la ley de Dios. ¿Para qué Dios dio estos mandamientos? Para el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál fue el único propósito por el cual Dios dio su ley de los mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí? Para el conocimiento del pecado y para llevar al ser humano a Cristo. Gálatas 3:24. De modo que la ley de los mandamientos de Dios, ha sido nuestro ayo, nuestro guiador, nuestro tutor, el que nos guía, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Llevarnos a Cristo. Hechos 4:12, el apóstol Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Salvos de eso. Ahora, ¿cuándo el alma ha quedado condenada a la muerte? Cuando el ser humano ha pensado cometer un pecado, una infracción a la ley de los mandamientos. Ahí, para Dios, no solamente esa persona lo ha pensado, sino que para Dios ya lo ha ejecutado, lo ha concebido. Ya ha dado luz el pecado cuando se ha pensado. Para Dios no solamente esa persona cuando pensó mentir, o pensó estafar, o pensó adulterar, o pensó codiciar, pensó solamente, sin llevarlo a cabo, no solamente para Dios él cometió esa infracción a su ley de los mandamientos de Dios, cometió un pecado, sino que los cometió todos los puntos infraccionados. Es decir, para Dios, esa persona, por haber pensado cometer un pecado sin llevarlo a cabo, para Dios, esa persona es una adúltera, un fornicario, uno que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un mentiroso, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Sigue siendo un injusto. Ahora, ¿cómo Dios al injusto, como está escrito, no hay justo ni a un uno, tú no eres justo, yo tampoco, nadie, cómo Dios a nosotros los injustos nos declara justos para poder ir al cielo? Porque los injustos, como tú y como yo, no heredaremos el reino de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos injustos, porque como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10, cómo nosotros que somos injustos, Dios nos declara justo? ¿Qué le tomo en cuenta al injusto para poderlo justificar? Es una pregunta de Dios. Dios se hace una pregunta. ¿Qué cosa le tomo en cuenta al injusto para poderlo justificar? Dios se hace una pregunta, o se hizo una pregunta en los cielos. ¿Qué cosa es la única cosa que le puedo tomar en cuenta a un injusto para poderlo declarar justo? ¿Cómo declaro al injusto justo? La justificación del injusto es cuando el injusto deposita fe en el Evangelio. Cuando el injusto deposita fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La justificación del injusto es por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5:1. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre, que es injusto por lo demás, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los creyentes salvados de la iglesia en Galacia, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Ser una persona pentecostal es ser una persona bajo maldición. Ser un católico es ser una persona bajo maldición. Porque ellos están intentando ser salvos dependiendo de estar cumpliendo los mandamientos de Dios. Los adventistas, los bautistas, los calvinistas presbiterianos, todos están bajo maldición, porque están en la religión. Religión se define como el intento humano para ser justificado por sus propias justicias, por sus propios méritos. Ser declarado por Dios justo por sus obras, por sus buenas obras. Eso es religión, el intento humano por religarse con Dios por medio de sus méritos personales, por ser bueno con los demás y con Dios, por ser una persona buena. Y resulta que está escrito en la santa palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, Hechos, capítulo 13, versículo 39. Hechos 13:39, la justificación que es por la fe. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés, que son los mandamientos de Dios, que Dios le dio a la nación de Israel, la ley de los mandamientos, sus estatutos, todos sus puntos, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. El que cree. Hechos capítulo 13, Hechos 13, 39. Hechos capítulo 13, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Dios se hizo una pregunta en los cielos. ¿Qué le tomo en cuenta al injusto para poderlo declarar justo, para poderlo justificar? Respuesta de Dios, su fe, que me crea que yo lo salvé en la cruz. Repito, Dios se hizo una pregunta en los cielos, entendiendo que todos los seres humanos somos injustos. Siempre vamos a quebrantar sus mandamientos. En nosotros no mora el bien. En nosotros los seres humanos hay una incapacidad moral para cumplir sus puntos de la ley de Dios. Es decir, hasta que nos muramos, vamos a pecar contra Dios. Somos injustos. Entonces Dios se hizo una pregunta. ¿Qué le puedo tomar en cuenta al injusto, al ser humano, para poderlo declarar justo? Porque los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué le toma en cuenta al injusto, al hombre injusto, a la mujer injusta? ¿Qué le tomo en cuenta para poderlo justificar? La respuesta, su fe. Es lo único que a ti, Dios, te toma para declararte justo, que tú le creas su salvación. Hechos 13:39. Hechos capítulo 13, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Santiago 1:15. Para Dios, el ser humano, hombre o mujer, no concibe o ejecuta un pecado cuando lo lleva a cabo el pecado. Cuando miente, cuando roba, cuando estafa, cuando fornica, cuando adultera. No, cuando ese pecado lo ha pensado en su mente, cuando le ha brotado de su corazón. Y para Dios no solamente esa persona cometió un pecado por haberlo pensado hacer, por haberlo pensado ejecutar, sino que para Dios infringió todos los mandamientos de Dios. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, ni los idólatras, ni los mentirosos, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Tú dirás, momento, yo no soy un idólatra, no soy un fornicario, no soy un estafador, no soy un maldiciente, no soy un adúltero. Eso es lo que dirás tú. Pero para Dios, el solo hecho de que haya en tu mente, se haya pensado en tu mente un pecado sin llevarlo a cabo, para que para Dios tú no solamente hayas ejecutado ese pecado, sino que para Dios ejecutaste todas las infracciones a sus mandamientos. Eres un desobediente a todos sus mandamientos. Santiago capítulo 2 versículo 10. Cualquiera que guardare todos los mandamientos de Dios, siempre lo estuviera cumpliendo. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, para Dios se ha hecho culpable de todos los puntos. Tú eres un fornicario, una fornicaria, un adúltero, una adúltera, un mentiroso, una mentirosa, un estafador, una estafadora, un idólatra, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Romanos 3, versículos 19 al 20. Dice, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque el ser humano es injusto, y no es justificado el injusto cumpliendo los mandamientos de Dios. Romanos 3:19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quieres ponerte bajo la ley de Dios, de los mandamientos? ¿Quieres atreverte a cumplir todos sus mandamientos para ser justificado por estar cumpliendo los mandamientos de Dios? ¿Eso quieres tú? ¿Quieres ponerte bajo la ley para ser salvo? Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué terrible es estar bajo el juicio de Dios. Yo te recomiendo que no te pongas bajo el juicio de Dios, porque tu alma será condenada a la muerte eterna. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20 de Romanos 3. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguna persona injusta, como son todos los seres humanos, será por Dios declarada justa. Ninguna. Estando dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál fue el único propósito por el cual Dios ha dado la ley de sus mandamientos? Para que el hombre conozca que es un pecador, que tiene una incapacidad moral para poder cumplir la ley. Incumplir la ley es ser un condenado a la muerte de su alma. Cumplir la ley de Dios es nunca jamás infringir ningún punto. Nunca en su vida un ser humano mentir. Jamás, nunca. Nunca jamás en su vida el ser humano adulterar, ni con el pensamiento. Nunca. Cumplir la ley de Dios es nunca jamás el ser humano, en ningún momento, desde que nace hasta que muere, codiciar. Nada. Por lo tanto, los que están dependiendo de irse al cielo, quieren irse al cielo con Dios, estar dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley o ponerse bajo la ley, es estar bajo maldición. Depender de ella, de estar cumpliendo, de no infraccionar, de no pecar, para ser salvo, es estar bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen, toda persona que para ser salva, de irse al infierno, y cuando muera irse al cielo, estar dependiendo de ser una buena persona, de estar cumpliendo los mandamientos de Dios, amar al prójimo, ayudar al prójimo, no hacerle ningún daño al prójimo, amar a Dios, cumplir sus mandamientos, es una persona que está bajo maldición. Porque la ley de los mandamientos de Dios no fue dada para que el hombre intentando cumplirla fuera justificado, sino al revés, para el conocimiento del pecado, para que el hombre reconozca que en él hay maldad, hay incapacidad para poder ser igual a Dios en lo moral. Y no ser igual a Dios en lo moral impide al hombre irse al cielo, porque no ser igual a Dios en lo moral es ser un injusto.
y los injustos no heredarán el reino de Dios. Y Dios declara únicamente al injusto justo cuando el injusto cree, deposita fe en que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario de toda condena, que cree que cuando comete pecados nunca más su alma será condenada a la muerte en el infierno por pecar, porque ha creído, ha depositado fe en que aquel que fue condenado a la muerte en la cruz del Calvario y por todos los pecados que el ser humano los va a cometer en su vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahí Dios al injusto lo declara justo, creyendo en el Evangelio, y nada más. Ahora, ¿cuándo el alma ha quedado condenada a la muerte? Cuando el ser humano abandonó su estado de niñez y empezó a tener clara conciencia de lo que era bueno y malo. Un pecado se concibe cuando aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace, ahí se concibe el pecado, peca. Santiago 4:16. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso ocurre abandonando el estado de niñez, cuando el ser humano adquiere plena conciencia de lo que es bueno y es malo. Y cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Y ahí su alma ha quedado condenada a la muerte. Y cuando el alma ha quedado condenada a la muerte por haber cometido tan solo una sola infracción a la ley de los mandamientos de Dios, no hay nada de ahí en adelante, nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte o la condena a la muerte de su alma por haber pecado quede sin efecto. Nada. ¿Se entiende? Bien. El ser humano es injusto, como dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es injusto. Y Dios se hizo una pregunta en los cielos, queriendo justificar al injusto. ¿Qué le toma en cuenta a la mujer, al hombre, que son injustos, para poderlos declarar justos y poder así ellos ir al cielo conmigo? ¿Qué le toma en cuenta al injusto para poderlo justificar? Respuesta: su fe. Únicamente su fe. Es por eso que hay que entender la palabra de Dios. Arrepentimiento, el arrepentimiento para salvación, es aquel que Dios demanda al hombre, que se arrepienta, que lo haga, que se arrepienta. Metanoia en griego. Dios ordena al hombre que se arrepienta, que reconozca su naturaleza pecaminosa, que le impide cumplir los mandamientos, que va a pecar siempre. El Señor Jesucristo en Mateo 15, versículo 19, dice: porque del corazón, o el alma, Dios le llama al alma en la Biblia corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 19. Del alma brotan los pecados. En otras palabras, Dios lo que nos está diciendo es que nosotros, nuestras almas, son generadoras de pecados de continuo. Mateo 15, 19. Porque del corazón, del alma, de la mente, en los pensamientos se concibe el pecado. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 15, versículo 19. Y Dios manda que el hombre reconozca que tiene un alma pecadora, que se arrepienta, que reconozca. Arrepentimiento, metanoia, es reconocimiento, reconocer, volver a reconsiderar lo que realmente yo soy en lo moral, porque tengo que reconsiderarlo seriamente. Tengo que reconocer que realmente en mí mora el pecado, y va a morar el pecado en mí hasta que me muera, hasta que el cuerpo muera. Entonces, Dios manda al hombre que reconozca que jamás, nunca jamás podrá evitar pecar.
hasta que muera, hasta que su cuerpo muera y entierren el cuerpo en el cementerio. Toda su vida el ser humano jamás podrá evitar cometer pecados, y Dios manda que el hombre reconozca esto. En la religión pentecostal, en la religión bautista, anglicana, católica, metodista, la que tú quieras, cualquier religión, le dicen a las personas, arrepiéntete de tus pecados, pero eso es un gran engaño. Jamás Dios ha mandado al hombre que se arrepienta de sus pecados para ser salvo. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados siempre. Nosotros tenemos que constantemente arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es una verdad. Pero no es el arrepentimiento que Dios está demandando para que el hombre pueda creer en el Evangelio y ser salvo. No es ese arrepentimiento, el de los pecados, no. Dios está demandando al hombre que se arrepienta, que reconozca que en él hay un corazón en donde brotan los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y para Dios eso ya es un pecado concebido. Y que el hombre tiene que entender que la salvación que Cristo realizó, que Cristo consumó en la cruz en favor de nuestras almas, ha sido un reemplazo de toda nuestra vida, estando nuestra alma incorporada en el cuerpo. Ha sido reemplazada nuestra alma. Nuestra alma ha sido reemplazada por la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Porque a Cristo le fueron remitidos los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que estén incorporadas en el cuerpo. Es decir, toda nuestra vida, hasta que el cuerpo muera. Remisión de los pecados a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. En 1 de Pedro 2:24 leemos: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados. Porque un solo pecado, uno solo, que le sea leído al ser humano en el juicio ante el gran trono blanco, le bastará para que el alma pierda su condición de vida eterna y sea condenada a la muerte eterna, porque nuestras almas tienen existencia eterna. No todo acaba con la muerte del cuerpo, la muerte física. El alma ha sido creada por Dios con existencia eterna. Eclesiastés 3:11. El alma tiene existencia eterna, existirá eternamente. Solo que en uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna para el alma. Existencia eterna en estado de vida o existencia eterna en estado de muerte. Pero de que el alma va a existir eternamente, eso es 100% una realidad. Está garantizado en la Biblia, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Acá, en Eclesiastés 3:11 leemos, respecto del alma, a la cual Dios le llama corazón, ¿verdad? Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dios ha puesto eternidad al alma. El alma va a la eternidad. Existirá eternamente. Y esto es muy importante que tú, mi querido amigo, lo entiendas. Vas a existir eternamente. Solo que en uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna para tu alma, en estado eterno de vida o en estado eterno de muerte. Por eso que se habla en la Biblia de muerte eterna, eterno estado de muerte, o vida eterna, eterno estado de existencia en vida, existencia eterna en vida, o existencia eterna en muerte. No todo acaba con la muerte física. Cuando dicen por ahí, respecto de la muerte de una persona, dejó de existir fulano de tal, eso no es cierto, no es verdad. Esa persona siguió existiendo, pero en uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna.
el alma tiene existencia eterna y es el alma la que peca. Es el alma humana la que comete pecados. El alma es la que tiene la capacidad de reconocerse como está, de reconocerse lo que es. Es el alma la que puede arrepentirse. Y Dios manda al alma que se arrepienta. Reconocimiento, arrepentimiento, demandado por Dios para salvación. Marcos 1:15. Iniciando su ministerio en la tierra, el Señor comenzó a demandar dos demandas. Marcos 1:15. Así comenzó a demandar el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, metanoia, y creed en el Evangelio. Este es el Evangelio, que Dios demanda creerlo para hacer efectiva la vida eterna para el alma pecadora. Son buenas noticias de salvación. Este es el anuncio. Este es el Evangelio. Evangelio es anuncio de buenas noticias de salvación para el alma pecadora. Este es el anuncio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que está escrito en las profecías, conforme a las Escrituras. Está escrito, profetizado, que un día Dios iba a tomar forma humana e iba a venir a morir por nuestros pecados, tomando forma humana, por supuesto, para Él, en vez de nuestras almas, ser condenado a la muerte por todos los pecados de nuestras almas, dejando nuestras almas inimputables penalmente, con vida eterna. ¿Qué le impide al alma que tiene existencia eterna la vida eterna? Un pecado, una sola infracción a la ley de los mandamientos de Dios. 1. Ni siquiera 2, ni 3, ni 4. Más pecados, lo único que hace es condenar más, que el alma adquiera más grado de condena a la muerte eterna, pero nada más que eso. Pero al alma humana le basta un pecado, un solo pecado, que te sea leído a ti o a mí en el juicio ante Dios, basta para que tu alma pierda la vida eterna y tu alma adquiera la condenación a la muerte eterna. Y una vez que tu alma va a la muerte eterna, no puede volver nunca más a la vida. Pero hay alguien que sí tiene el poder de volver a la vida después de la muerte. Es el único. Es Cristo. Por eso que en Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo unas palabras, pero tremendamente relevantes, de mucha importancia, para entender la salvación que Cristo consumó ya en favor de nuestras almas, para evitar que nuestras almas fuesen condenadas a la muerte eterna por un pecado o más, por una infracción a la ley de los mandamientos de Dios o más. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo un único poder que nadie tiene. Yo soy inmortal. Ningún ser creado por mí tiene ese poder de volver a la vida después de la muerte. Yo lo tengo. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en vez de la vida de tu alma. Sustitución judicial. Cristo dijo, yo voy a ser objeto de la imputación penal de los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Para yo ser condenado a la muerte por todos los pecados que tu alma los va a cometer todo el tiempo que esté incorporado en el cuerpo. Alma incorporada en el cuerpo. Es decir, todos los pecados que tú vas a cometer. Desde que tú naces del vientre de tu madre hasta que tu cuerpo muere. Todos los pecados que tú vas a cometer, uno de ellos, aislado de los demás, por sí solo, igualmente condenan tu alma a la muerte, le impiden la vida eterna. ¿Y por qué?
porque el pecado se paga con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, ha dicho Dios, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Se está hablando de la muerte del alma, no de la muerte del cuerpo. La muerte de tu alma que tiene existencia eterna. Por eso que arrepentimiento, el que Dios demanda al hombre, metanoia, es reconocimiento de que tu alma, sin que Cristo te haya sustituido judicialmente en la cruz del Calvario, hecho que en efecto sí lo hizo Cristo en favor de tu alma, siendo Él condenado a la muerte en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma, sin que Cristo haya hecho eso, tu alma está condenada a la muerte. Porque tu alma va a cometer pecados todo el tiempo que esté incorporada en tu cuerpo. Porque en tu cuerpo, y en mi cuerpo físico, en el cuerpo de carne, hay una ley del pecado. En Romanos capítulo 7, versículos 23, Romanos 7, versículos 23 al 25, el apóstol Pablo, ya siendo justificado por su fe, ya siendo salvo, ya teniendo vida eterna, estando en su condición de apóstol del Señor, él está diciendo que hay una ley del pecado que está en nuestros miembros, el cuerpo físico. Acá hay una ley del pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículos 23 al 25, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. El apóstol Pablo fue el único que pudo reconocer esta ley. Tú también tienes que reconocerla. Yo también. Todos. Hay que reconocer arrepentimiento, reconocimiento, metanoia. Reconocer que en nosotros, en nuestro cuerpo físico, hay una ley del pecado que está en nuestros miembros. En su condición de salvado, no en su condición de perdido, de condenado, sino en su condición de ya ser un salvado por Cristo, con vida eterna, apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, el apóstol Pablo en esa condición está reconociendo algo que está en el cuerpo físico, acá en el cuerpo, en la carne. Dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior me deleito, me gozo en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en el cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama el apóstol Pablo con dolor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él me sustituyó en la cruz del Calvario, toda mi vida, judicialmente sustituida por Cristo. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Ley del pecado que está en nuestros miembros del cuerpo. Arrepentimiento es reconocimiento de que todo el tiempo que nuestro cuerpo viva, lata el corazón, hay una ley del pecado que va a estar operando y que nuestra alma la va a obedecer. Como toda ley que se obedece, el alma la va a obedecer. Le va a impedir al alma no cometer pecados. Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. Ley del pecado que está en el cuerpo físico, en los miembros del cuerpo. Arrepentimiento y reconocimiento, que todo el tiempo que el cuerpo viva, no importa la condición espiritual o judicial en la que esté ante Dios, mi alma va a cometer pecados hasta que me muera, hasta que el cuerpo muera. Arrepentimiento es reconocimiento de que del alma, del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, versículo 19. El alma, Dios le llama en la Biblia corazón, al alma. ¿Conoce Dios nuestras almas? ¿Las conoce? ¿Conoce Dios tu alma, mi alma? Sí. Le llama corazón. Y mira lo que está escrito en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Mira lo que dice Dios de tu corazón, de mi corazón, de nuestros corazones. Engañoso es el corazón, el alma, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Mira lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Escucha lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículos 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, pero ahora, mira lo hermoso, mira el resultado de que Cristo haya muerto en vez de tu alma por todos los pecados de tu alma. Y esto es lo que tú tienes que creer. Tienes que tener fe en esto para ser justificado. Tú que eres un injusto, por ser una persona que deposita fe en la obra de salvación que Cristo consumó en la cruz, Dios te declarará justo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Si tú no crees que Cristo ya te dio vida eterna, cuando Él murió por tus pecados, no serás justificado. Todavía serás tildado por Dios, tenido por Dios por un injusto, y los injustos no heredan el reino de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis. No como dicen los pentecostales, o los católicos, o los adventistas, o los presbiterianos calvinistas. No, la justificación es gratuita, solamente depositando fe en que Cristo ya te dio vida eterna, que ha dejado tu alma inimputable, que creas, que deposites fe en el hecho que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, jamás tu alma será castigada, condenada con la muerte. La razón de ello es muy sencilla, y es porque aquel que ya fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma, fue Cristo en la cruz. La justificación del injusto es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por estar haciendo obras, por estar cumpliendo los mandamientos, por estar evitando pecar. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, sin estar tú para evitar ser condenado, estar evitando infringir la ley de los mandamientos, evitando pecar para ser justificado. No, solamente teniendo fe en que cuando Cristo murió por tus pecados en la cruz, ha dado inimputabilidad penal a tu alma pecadora, la ha dejado inimputable penalmente, que no habrá ningún pecado que tu alma cometa en esta vida que condene tu alma a la muerte, porque aquel que ya fue condenado a la muerte, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte, y por todos los pecados que tu alma los va a cometer en esta vida, estando incorporada en el cuerpo, fue Cristo en la cruz del Calvario. Creyendo que Cristo te ha dado vida eterna, Cristo te declarará justo, te justificará por haber depositado fe en el Evangelio. Debes creer, depositar fe, que Cristo Jesús murió por. Esa palabra por significa en vez de tu alma, en lugar de tu alma, en vez de ti. Que Cristo murió por amor a tu alma, para salvar tu alma de que tu alma tuviese que ser condenada por tus pecados, dejarte inimputable penalmente. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el anuncio. Esto es Evangelio, el que tú debes creer para que Dios te declare justo. Tú debes creer que cuando cometes pecados, nunca más, jamás, nunca, por ningún tipo de pecado que tú cometas, no importa la cantidad de pecados que cometas, no importa cuál sea la clasificación del pecado cometido, no importa cuál haya sido la intención del pecado cometido, por ninguno de ellos jamás tu alma será condenada a la muerte, porque aquel que ya fue condenado a la muerte, en lugar de tu alma, en vez de ti, en lugar de ti, en vez de ti, fue Cristo en la cruz del Calvario. La salvación consumada por Cristo en la cruz ha sido un reemplazo de toda nuestra vida, de la vida del alma incorporada en el cuerpo. Es decir, todo el tiempo que vivamos en esta vida. Toda nuestra vida física, en que nuestras almas estén incorporadas en el cuerpo, toda nuestra vida física, vamos a cometer pecados. Uno solo de ellos, aislado de los demás por sí solo, independientemente a los pecados que podríamos cometer, aparte de ese, independientemente a los demás pecados, igualmente le impiden al alma la vida eterna, porque la condenan a la muerte. Entonces Cristo, como Él dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, eso dijo Cristo, eso prometió el Señor, para el Señor cumplir lo que Él nos dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28, Él, para darle cumplimiento a dejar nuestras almas con vida eterna, se tuvo que dejar imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que viva en el cuerpo, toda nuestra vida. Para que por ningún pecado que cometamos en esta vida, los cuales ya le fueron todos remitidos a Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario, nuestras almas los tengan que pagar, siendo condenadas a la muerte. Eso significa para nuestras almas pecadoras, inimputabilidad penal, vida eterna, la que Cristo prometió en Juan 10:28. Todos los pecados que nuestras almas los van a cometer hasta que nos muramos, todos aquellos, uno de ellos, por sí solo, le impiden la vida eterna al alma porque la condenan a la muerte. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. El alma que no crea la verdad está irremediablemente condenada a la muerte.
que no crea la verdad de que Cristo lo salvó en la cruz, porque por su incredulidad invalida esta sustitución judicial consumada por Cristo en la cruz. Por no creer que ya Cristo lo sustituyó judicialmente, por no creer que por ningún pecado que su alma comete en esta vida, jamás su alma será condenada, por no creer eso, por estar dependiendo de obras, de buenas conductas, de estar intentando cumplir la ley, estar dependiendo, para ser salvo de toda condena, de estar cumpliendo los mandamientos de Dios, por estar así, está condenado a la muerte de su alma. Porque para Dios le bastará un solo pecado al alma, indistintamente a los demás pecados que el alma pudiera cometer en su vida, para que ante los ojos de Dios esa alma los haya cometido todos. Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Toda persona que para ser salvo esté dependiendo de estar cumpliendo los mandamientos de Dios está bajo maldición. Gálatas 3:10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces leemos nosotros, y de todo aquello, de que por la ley de Moisés, los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree que Cristo lo salvó. Tú tienes que creer que Cristo en la cruz ha pagado toda tu deuda, la que vas a cometer, los pecados que vas a cometer toda tu vida. Porque Cristo usó su omnisciencia, que es la capacidad única que tiene Dios de saber de antemano todos los pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras. Sabiéndolos todos, Cristo se los dejó imputar penalmente todos, para Él pagarlos todos y dejar tu alma inimputable penalmente, con vida eterna. Tienes que creer que por ningún pecado que cometas en esta vida, tu alma será condenada, por ninguno. Tienes que creerlo, porque a Cristo le costó su vida. Cristo puso su vida, fue condenado a la muerte, como dice las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Cristo ha resucitado para poderte justificar si tú has creído que Él te salvó. En Romanos 4:25 leemos que Cristo fue entregado por el Padre como propiciación por nuestros pecados, que Cristo fue entregado como una ofrenda del Padre, una ofrenda. Así como los judíos tenían que ofrendar corderitos sustitutivos para no ser condenados ellos por sus pecados, el Padre ofrendó a su Hijo en propiciación por tus pecados, mis pecados, los pecados que cometeremos toda nuestra vida. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y acá nosotros estamos leyendo este pasaje en donde el Señor Dios fue entregado, Dios hecho hombre, Cristo, por el Padre. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Cristo resucitado en el cielo, estando a la diestra de Dios Padre, va a justificar a todo aquel que ha creído que por ningún pecado que cometa en esta vida, jamás su alma será condenada a la muerte. Porque ha creído que aquel que en vez de su alma fue condenado a la muerte y por todos los pecados de su alma fue Cristo. Si tú crees esto, Cristo te va a justificar en los cielos. Pero si tú no lo crees, no te podrá justificar, porque no le habrás creído, no habrás depositado fe en esta obra de salvación sustitutiva, totalmente consumada por Cristo en la cruz. Serás condenado por tu incredulidad. Tu incredulidad al Evangelio, a la buena noticia de salvación, condenan tu alma, no tus pecados. Tus pecados fueron todos condenados en Cristo. Es por eso que lo que condena es la incredulidad a Cristo y a su obra de salvación, totalmente consumada. La salvación de tu alma ya fue lograda, consumada por Cristo. Para hacerla efectiva para tu alma, la tienes que creer solamente. Y no creer es lo único que te condena. El Señor Jesucristo, habiendo muerto por nuestros pecados en la cruz, habiendo resucitado al tercer día,
y habiendo aparecido a más de 500 testigos por más de 40 días, antes de ascender a los cielos y retornar al Padre, da la gran comisión a sus creyentes y les dice en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, id por todo el mundo y anunciad, predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio. Anuncien que yo, Cristo, morí por los pecados de ellos, para que ellos no tengan que ser condenados a la muerte por los pecados de ellos. Que Cristo murió por nuestros pecados, en vez de nuestras almas, por todos los pecados de nuestras almas, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el anuncio, este es el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Predicad que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Predicad el Evangelio, este anuncio, a toda criatura. El que en él creyere, en el anuncio, y yo pusiere mi Santo Espíritu en él, es decir, le pusiere mi sello de garantía, como certificación de que me ha creído, porque muchos pueden decir que creen, pero de la boca para afuera. Escucha bien lo que dijo Cristo. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado con el Espíritu Santo, fuere sellado, ese será salvo. El que creyere en el Evangelio no será salvo. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado. No se está hablando del bautismo en agua, se está hablando de la inmersión del Espíritu Santo dentro del cuerpo de la persona. Bautismo significa inmersión. En el Antiguo Pacto, el bautismo de Juan era que los judíos se sumergían en el río Jordán, en el agua. Eso es bautizar en el agua. Pero en el Nuevo Pacto, el que nos hizo Cristo, por medio de su sangre, es la inmersión o que el Espíritu Santo se sumerge dentro de la persona, dentro de mí. Bautismo con el Espíritu Santo. En el Antiguo Pacto el bautismo era en el agua. Juan bautizaba en agua. Los judíos se sumergían en el agua, se metían dentro del agua y volvían a salir. Bautismo, inmersión. Bautismo significa inmersión, sumergir. Ahora, el bautismo es que el Espíritu Santo se sumerge dentro de la persona. La persona tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso que en Romanos 8:9 advierte el apóstol Pablo, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu Santo no se ha sumergido dentro de ti y está permanentemente en ti hasta la redención de la posesión adquirida, no eres de Cristo. No eres salvo. Entonces, dice el Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, el anuncio, a toda criatura. El que creyere en el anuncio, creyere en el Evangelio y fuere bautizado con el Espíritu Santo, no bautismo en agua, no, fuere sellado con el Espíritu Santo, éste será salvo. Y el que no creyere será condenado. El ser humano no es condenado a la muerte de su alma, existencia eterna en estado de muerte, por sus pecados. No. El ser humano es condenado por no creer en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahora, en Juan, capítulo 10, versículo 28, Cristo dijo lo siguiente. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nunca más. Vida eterna, para un alma pecadora, significa alma inimputable penalmente a la muerte. Lo que condena el alma a la muerte es un pecado o más. Pero Cristo nos prometió vida eterna. Esta vida, dice el Padre, está en su Hijo. El Padre también nos ha dado testimonio de que el Padre Celestial nos ha dado vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. Este es el testimonio del Padre. Eso está en Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, el que tiene el Espíritu de Cristo dentro,
El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu Santo sumergido en él, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, no ha sido sellado con el Espíritu Santo, no es de él. Es por eso que en 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo le da una exhortación a la cristiandad que estaba reunida en Corinto. Carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 13, la segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en la dependencia para ser salvo, de estar cumpliendo mandamientos, de ser buena persona, ayudar al prójimo, amar a Dios, ser una persona que no le haga mal a nadie. No, estar dependiendo de eso no. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si habéis depositado fe en el hecho que cuando Cristo murió por tus pecados, te ha dejado tu alma inimputable. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos y probaos que habéis depositado fe en el hecho de que cuando Cristo murió por vuestros pecados, ha dejado el alma inimputable penalmente, lo que es lo mismo con vida eterna. Que tú por ningún pecado que cometas, tu alma jamás será condenada a la muerte. Debes depositar fe en el resultado de que Cristo haya muerto por tus pecados. Ese es el efecto, que por ningún pecado que cometas, jamás tu alma será condenada a la muerte. Si tú no crees eso, si no tienes fe en eso, entonces no está Cristo en ti. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, que se ha sumergido el Espíritu Santo en ti, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que no esté? La condena no es por pecar, no. La condena es por no creer que Cristo cuando murió por tus pecados te salvó. Te dejó exento de toda condena. Que te ha dejado exento de toda condena. Que no hay ninguna condena penal para tu alma. Por ningún pecado que lo cometas, tus pecados en esta vida, jamás tu alma será condenada a la muerte. Eso es lo que tú debes tener fe, debes creer, porque le costó la vida a Cristo, su sangre derramada, para la limpieza de todos tus pecados. En 1 Juan 1:7 leemos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, no ciertos pecados, todo pecado. Eso se llama limpieza de todo pecado por la sangre de Cristo. Inimputabilidad penal para el alma. El alma jamás es condenada a la muerte por los pecados, porque aquel que ya derramó su sangre para la limpieza de nuestros pecados, aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas fue Cristo. Por eso, tú tienes que entenderte totalmente salvo de toda condena debido a cualquier pecado que cometas, porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo en la cruz del Calvario y por todos los pecados tuyos. Ahora, en Juan 3:18, el Señor dice, hablando acerca de sí mismo el Señor, el que en Él cree, Cristo antes de ir a la cruz dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28. En Juan 3:18 el Señor dice, el que en Él cree no es condenado, su alma no es condenada a la muerte, por ningún pecado, el que en Él cree. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque es un pecador? No. ¿Porque está cometiendo pecados? No. ¿Porque no quiere dejar el pecado? No. ¿Porque no está guardando santidad? No. ¿Porque no está cumpliendo los mandamientos de Dios? Tampoco. ¿Y por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es condenado. Por la incredulidad. Por no creer que Cristo murió por tus pecados y de esa forma ha dejado inimputable penalmente tu alma. Lo que es lo mismo, ha dejado a tu alma con vida eterna. No creer eso es lo único que te condena. El que tú no sepas a dónde vas después de morir es prueba suficiente de que tú no has creído lo que dijo Cristo, lo que el Padre dijo y lo que Cristo tuvo que hacer para dejar a tu alma con vida eterna, dejarla inimputable. El que tú no sepas a dónde vas después de morir. Si tú te mueres, ¿dónde vas? No lo sé, Dios nomás lo sabe. Eso es prueba suficiente de que no has creído que Cristo te dio vida eterna, cuando Él murió por los pecados de tu alma, para dejar tu alma inimputable penalmente, lo que es lo mismo con vida eterna.
El que tú no sepas a dónde vas después de morir es prueba suficiente de que no has creído. Y esa incredulidad condena tu alma al mismo infierno. Por eso que en Juan 8:24 advierte el Señor. Advierte a las almas incrédulas, a su salvación, la de Cristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Un pecado, independientemente de los demás pecados cometidos, por sí solo, se condena igualmente con la muerte del alma. Uno solo. 2 pecados, más grado de condena a la muerte eterna del alma. 3 pecados, más grado de condena. Pero al alma le basta uno para que ya pierdas la vida eterna. Ahora quiera muerte eterna. Le basta uno. O todos los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, los vas a pagar tú, acá en el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde el apóstol Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos espirituales que nunca nacieron de nuevo, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos espirituales, los que nunca nacieron de nuevo en esta vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. El alma condenada a la muerte. El alma que nunca creyó que Cristo lo salvó en la cruz. Nunca creyó que Cristo se dejó imputar con todos los pecados que le impedían la vida eterna al alma, que la condenaban a la muerte, para dejar nuestras almas inimputables penalmente con vida eterna. Nunca lo creyó. Nunca supo a dónde iba después de morir. Estaba dependiendo de obras para ser justificado. Eso es estar bajo maldición. Porque la ley de los mandamientos de Dios no fue dada para que el hombre intentando cumplirla fuera justificado, sino al revés. Fue dada para el conocimiento del pecado. Para que el hombre entienda, se vea como en un espejo, de que en él hay una naturaleza pecaminosa y que la va a estar hasta que el cuerpo muera. Una ley del pecado que está en nuestros miembros. Cuando el ser humano es salvo, no le son quitadas las inmundicias de la carne, como dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo, la inmersión del Espíritu Santo en nosotros, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. En Hebreos 2:16, como leemos acá, Hebreos 2:16, Cristo ha salvado a la raza humana, leemos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, el Señor, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿Los judíos? No. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Gálatas 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú depositas fe en el hecho que cuando Cristo murió por tus pecados en la cruz, ha dado inimputabilidad penal a tu alma pecadora, la ha dejado con vida eterna, eres de fe, has creído en la obra de salvación redentora, sustitutiva, totalmente consumada por Cristo en la cruz. Todos tus pecados que vas a cometer hasta que te mueras, le fueron remitidos a la persona de Cristo, para pagarlos todos muriendo Cristo, en vez de tu alma. Tu alma ha quedado inimputable penalmente, por ningún pecado que tu alma cometa en esta vida. Jamás tu alma será condenada a la muerte, porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de tu alma pecadora, fue Cristo en la cruz del Calvario. Fe, fe, fe. Depositar fe en esta obra de salvación. Debes entenderte 100% salvo, que por ningún pecado que tu alma pecadora cometa, jamás tu alma será condenada a la muerte. Eso es lo que tú debes creer, en eso debes depositar fe, en el resultado de que Cristo haya muerto por tus pecados. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que voluntariamente no quieren depositar su fe en el Evangelio, es decir, rehúsan creer, ellos por su propia decisión
Ellos no son hijos de Abraham, y la ira de Dios está sobre ellos. Por eso que dice el Señor, dice Juan el Bautista, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y porque el Hijo dijo, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, en Juan 10:28. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Si tú rehusas creer, rehusas pudiendo creer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leyendo las Escrituras, poniendo oídos a la palabra de Dios, viene para ti la fe. Pero si tú no quieres prestar oídos a la palabra de Dios, jamás vas a adquirir fe. Y por rehusar creer, la ira de Dios está sobre ti. Rehusar creer en el nombre del Hijo de Dios. El que cree en el Hijo, lo que Cristo dijo, el Hijo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y para poder cumplir esa promesa a mí me costó mi vida, para que la vida de vuestras almas quedara inimputable, sin condena a la muerte. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el arrepentimiento que Dios demanda es el reconocimiento de que toda tu vida vas a pecar y que por haber pecado, sin que Cristo te haya salvado en la cruz, tu alma está irremediablemente condenada a la muerte y que estás muerto espiritualmente por haber pecado. El espíritu es aquello que percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre natural, el hombre muerto espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir con el Espíritu espiritualmente. El hombre natural es aquel que tiene su cuerpo vivo físico y su alma incorporada en el cuerpo. Ya no es un hombre espiritual, es un hombre natural, muerto espiritualmente por haber pecado. En Romanos 6:23 leemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios inmerecido es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu, lo que permite percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, muere de inmediato al cometer el primer pecado. De ahí el hombre ha quedado muerto espiritualmente y necesita con urgencia nacer de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos espirituales. Dios es Dios de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Ahí Cristo dijo eso, en Mateo 22, 32. Y tiene que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento espiritual ocurre cuando el ser humano se reconoce muerto espiritualmente, con una ley del pecado que está en sus miembros, que le va a hacer pecar todo el tiempo que su cuerpo viva, y que su alma está condenada a la muerte por haber pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Reconocimiento de que estoy muerto espiritualmente, con una ley del pecado que va a estar en mí hasta que mi cuerpo muera, voy a pecar hasta que me muera, y con mi alma condenada a la muerte. Reconocimiento de estos tres estados en que el hombre 100% está sin que haya creído que Cristo lo salvó en la cruz. Ahora, creyendo que Cristo lo salvó en la cruz, creyendo, depositando fe, el hombre es justificado por la fe, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con el Señor, con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 39, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Cristo, en Él es justificado todo aquel que cree, el que deposita fe, no el que hace obras, no, el que deposita fe. Entonces, usando de su omnisciencia, su previo conocimiento de todos los pecados que nosotros vamos a cometer toda nuestra vida, Cristo nos salvó dejándose imputar penalmente con todos aquellos, para dejar nuestras almas inimputables. Cristo murió por nuestros pecados, en vez de nuestras almas, por todos los pecados de nuestras almas, para dejar nuestras almas con vida eterna, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado el Señor, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Creer que Cristo murió por tus pecados es creer que Cristo te ha dejado tu alma con vida eterna, inimputable penalmente. Por ningún pecado que tú cometas, tu alma será condenada a la muerte, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma fue Cristo. Por eso. Metanoia. Iniciando su ministerio en la tierra, el Señor comenzó a demandar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento, reconoceos que sin que yo os haya salvado en la cruz, ustedes están muertos espiritualmente,
corrompidos moralmente y con sus almas condenadas a la muerte. Y creed en el Evangelio, creed que yo os he salvado por sustitución. Yo puse mi vida en vez de la vida de vuestras almas, para dejar yo ser imputado penalmente con los pecados que vuestras almas los van a cometer toda vuestra vida. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 leemos: porque con una sola ofrenda, nuestro Padre, ofrendando a su Hijo, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y en el versículo 17 y 18 dice el Señor: y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Remisión de los pecados sobre Cristo, el Cordero que ofrendó al Padre, su Hijo, aquel que tiene poder de poner su vida y volverla a tomar. Nos ha sustituido nuestras almas. Él se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que estén incorporadas en el cuerpo, toda nuestra vida terrenal, para Él pagarlos uno a uno, muriendo Cristo en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas. Eso ha dejado nuestras almas inimputables penalmente. Eso es vida eterna para el alma pecadora. ¿Lo crees? ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Qué dices tú de ti? Todo el Evangelio, las buenas noticias de salvación dicen que sí, que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, y al morir Cristo por tus pecados, le ha dado vida eterna a tu alma, inimputabilidad penal. No hay ningún pecado que tu alma cometa en esta vida por el cual tu alma tenga que ser condenada a la muerte, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma fue Cristo. Cristo le ha dado salvación a tu alma. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo es la salvación de tu alma. Te salvó tu alma por sustitución de tu alma. Ahora, el arrepentimiento. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si tú no reconoces que toda tu vida vas a pecar, no entenderás cómo fue que Cristo salvó tu alma. La salvación de tu alma fue por un completo reemplazo de toda tu vida, porque toda tu vida vas a pecar. Si tú no te arrepientes, si no reconoces que toda tu vida vas a pecar, no serás salvo, porque no entenderás el Evangelio. Y si no entiendes el Evangelio, mucho menos lo vas a poder creer. Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se reconozcan lo que ellos son, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los calvinistas satánicos herejes dicen en sus doctrinas satánicas que a menos que Dios no te pueda dar fe, tú no podrás creer. Pero mira lo que dice el apóstol, mira lo que dice la palabra de Dios, dando fe a todos los hombres con haberle levantado de los muertos. Cristo ha dado fe, Dios ha dado fe a todos los hombres. Con haberle dado fe a todos los hombres, con haberle levantado de los muertos. Los herejes calvinistas dicen, a menos que a ti Dios no te dé fe para poder creer, no podrás creer. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los hombres con haberle levantado de los muertos. Los calvinistas dicen que la salvación es por predestinación, herejes calvinistas. Dios ha salvado a todas las almas humanas en la cruz del Calvario, a todas las almas, dando cumplimiento a su gran voluntad, que está en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no los predestinados, no, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Con esto los calvinistas quedan
apuntados como herejes, todos los calvinistas, Paul Washer, John MacArthur, todos esos calvinistas, Carballosa, calvinistas, hijos del demonio, heréticos, presbiterianos calvinistas, hijos del demonio, incrédulos. La salvación no es por predestinación, la salvación ocurre cuando tú depositas tu fe en este nuevo pacto. En 2 de Pedro 3, 8 y versículo 9, dice la palabra del Señor: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde quedaste, hereje calvinista, que dice que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no los predestinó para salvación? Hereje calvinista, hijo del demonio. Pregonación de demonios es lo que predican los calvinistas. No queriendo que ninguno, ¿qué parte de la palabra no queriendo que ninguno, no entiendes? Que ninguno perezca, sino que todos procedan a la metanoia, al arrepentimiento. ¿Qué parte de la palabra todos procedan? No lo has entendido o no lo has querido reconocer, calvinista, hijo del demonio. El Señor ha salvado a todos los seres humanos, ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, como también lo dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo ha salvado todas las almas humanas, y esa salvación se invalida por la incredulidad. El que no creyere en la salvación de Cristo, el que no creyere en el Evangelio, será condenado. El que creyere en el Evangelio y fuere hecho una persona que el Espíritu Santo se sumergió en él, fuere bautizado con el Espíritu Santo, será salvo. El que no creyere será condenado. La salvación ha sido lograda por Cristo para todas las almas del mundo. Y las almas las hacen efectiva esa salvación creyéndola, depositando fe. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, a la iglesia creyente en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahí el apóstol dice: porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así está escrito en el original. Por supuesto que la traducción de Cipriano de Valera dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el original dice: porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cristo abolió el antiguo pacto y nos hizo un nuevo pacto en su sangre. En 1 de Juan 1:7 leemos: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La noche anterior a ir a la cruz del Calvario, el Señor, habiendo ya terminado la celebración de la Pascua, establece la cena del Señor con su iglesia. Su iglesia que iba a empezar a existir desde Pentecostés en adelante, ¿verdad? Con cada creyente siendo sellado con el Espíritu Santo. Celebra la cena del Señor y toma la copa donde estaba el vino y le dice a sus discípulos: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Ahora, todo pacto, al menos, es bilateral, donde dos tienen que poner algo de su parte. Nunca, jamás, un pacto es unilateral, como lo hacen creer los calvinistas, que es solo por gracia. No, no es solo por la gracia. Es por medio de tu fe y la gracia de Dios. Dos ponen de su parte en este nuevo pacto. Dios pone su gracia y tú tienes que poner tu fe. Y ahí se sella el trato con Dios, se sella el pacto, se confirma el pacto.
Si tú no pones tu fe, no confirmarás el pacto. Quedarás fuera del nuevo pacto. Serás condenado a la muerte de tu alma por tus pecados. Porque no habrás creído, no habrás depositado fe, que es lo que tienes que poner tú en el nuevo pacto, en que cuando Cristo murió por tus pecados te da inimputabilidad a tu alma, vida eterna. No lo habrás creído, no habrás depositado fe. Ahora, no solamente es creer, es depositar fe, creer con todo el corazón, no solamente creer de la boca para afuera, sino creer con todo tu corazón para que Dios ponga su Santo Espíritu en ti y se selle el pacto. Entonces, Dios pone su gracia, manda a su Hijo, el inmortal, nuestro Creador, Dios Hijo, a poner su vida en vez de la vida de tu alma. Para Él dejarse imputar en la cruz del Calvario con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, hasta que te mueras, para dejarte inimputable penalmente, para que tu alma por ningún pecado que cometas los tengas que pagar tú, porque todos los pecados que tú cometerás hasta que te mueras, los pagó Cristo en vez de ti, muriendo Cristo en vez de tu alma. Esto Dios le mandó a su Hijo, como un cordero en propiciación por nuestros pecados. Entonces Cristo obedeció lo que Dios le mandó. Dios le mandó poner su vida en vez de la vida de nuestras almas, para Él dejarse imputar con su omnisciencia, su previo conocimiento de todos los pecados que nosotros íbamos a cometer desde que nacemos hasta que morimos, para dejar nuestras almas inimputables, no condenables a la muerte. Porque Él fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas. Esto es Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, todos los pecados le fueron remitidos a Cristo en la cruz. En 1 de Pedro 2:24 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En Isaías 53:6 leemos lo que Dios Padre tuvo que hacer, sacar nuestros pecados judicialmente e imputárselos a Cristo. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda es que tú reconozcas que vas a pecar toda tu vida, que tu alma sin la sustitución de Cristo está condenada a la muerte y que estás espiritualmente muerto por haber pecado y necesitas que Dios te haga nacer de nuevo. Necesitas la salvación de tu alma. Ahora, el arrepentimiento que Dios demanda tiene que ser obedecido, porque si no se arrepiente el ser humano, no reconoce que va a pecar hasta que se muera, no va a entender nunca que la salvación que consumó Cristo en la cruz ha sido un completo reemplazo de toda nuestra vida, todo el tiempo que nuestra alma esté en nuestro cuerpo, porque toda nuestra vida vamos a cometer pecados, porque a Cristo le fueron remitidos los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida física. Para Él ser condenado a la muerte por todos nuestros pecados, dejando así nuestras almas inimputables penalmente. El resultado es que nos ha dado vida eterna. Alma tiene existencia eterna, como dice Eclesiastés 3:11, lo que le impedía la existencia eterna al alma en vida era un pecado, pero todos los pecados que cometeremos que le impedían la existencia eterna en estado de vida al alma, fueron todos imputados penalmente a Cristo y Él los pagó todos, dejando nuestras almas inimputables, lo que es lo mismo con vida eterna. Pecar es lo que nuestras almas cometerán hasta que salgan de nuestros cuerpos físicos, toda nuestra vida física, y lo que la van condenando cada vez más a la muerte. Conforme el ser humano va viviendo en esta vida y va cometiendo pecados, se van ejecutando sentencias a la muerte de su alma. Fuera de un proceso de condenas no le va pasando nada más al alma, a menos que el alma haya sido completamente sustituida por Cristo en la cruz, lo cual sí ocurrió. Entonces, pecar es infringir la ley de los mandamientos de Dios, 1 Juan 3:4. Ya estuvimos hablando en su primera parte de este video que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿verdad? Romanos 3:27. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es como que Dios se hace una pregunta en el cielo. ¿Qué le toma en cuenta al injusto? Porque está escrito, no hay justo ni a un uno, para poderlo justificar. ¿Qué es lo único que yo le puedo tomar en cuenta al injusto para poderlo declarar justo? Su fe. Que crea que yo lo salvé. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, ha dejado nuestras almas inimputables penalmente, porque Él los pagó todos con la muerte. Así se pagan los pecados, con la muerte. Y Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, en Romanos 2:5, leemos, pero por tu dureza
y por tu corazón, tu alma, no arrepentida. Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por no haber reconocido que toda tu vida vas a pecar y que un solo pecado que tú cometas ya le impidió a tu alma la vida eterna. Y que de ahí en adelante lo único que a ti te salva es que tú creas que tu alma fue totalmente reemplazada judicialmente por la vida de Cristo, por el alma de Cristo. Cristo murió en vez de tu alma por tus pecados. Ahora, cuando el ser humano cree en el Evangelio es declarado justo. Solamente por la fe el injusto es declarado justo. En el Antiguo Testamento habían personas que creían que existía un Redentor que iba a venir a salvarles. Por eso que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y es poderoso para venir, y él se va a levantar del polvo, o sea, va a morir. Él sabía que iba a morir Cristo por nuestros pecados. Y dice, y aún desecha esta carne en mi carne, desecha esta piel en mi carne de ver a Dios, he de ver a Dios. Él sabía que también Dios lo iba a resucitar a él. Era una persona que depositaba fe. Los injustos siempre son declarados justos por su fe, no por sus obras. Porque todas nuestras obras, todas nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Entonces lo que Dios toma en cuenta para justificarnos no son nuestras obras de justicia. Que estemos cumpliendo los mandamientos, guardando santidad, dejando de pecar. No, nuestra fe. Los pentecostales usan mucho Hebreos 12:4. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Etimológicamente hablando, bíblicamente hablando, santidad significa cualidad de un santo. Santo es alguien que Dios lo ha tomado de entre la gente del mundo, lo ha elegido y apartado para Él. ¿Y por qué lo ha tomado? ¿Por qué lo ha elegido? Porque esa persona se arrepintió y creyó en el Evangelio. A menos que tú no te arrepientas y no creas en el Evangelio, jamás Dios te va a elegir, jamás Dios te va a tomar y apartar para Él. No serás santo y no tendrás la cualidad de un santo, no tendrás santidad. Entonces, Hebreos 12:14 era, que dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, se traduce de la siguiente manera, bíblicamente hablando. A menos que a ustedes, Dios no los tome y los aparte para Él, ninguno de ustedes le verá. Es Dios el que tiene que tomarte de entre la gente del mundo y apartarte para Él, para que tú tengas santidad. Santidad es la cualidad de una persona que por Dios ha sido tomada de entre la gente del mundo y apartada para Él. Sin que a ustedes Dios los tome de entre la gente del mundo y los aparte para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. Tú eres un inmundo y perverso pecador. Dios es santo. Y cuando tú crees que eres un inmundo y perverso pecador y lo serás hasta que te mueras, y crees que Dios te sustituyó en la cruz, en la persona de su Hijo, entonces si crees, depositas fe, que por ningún pecado que tú cometas en esta vida jamás tu alma será condenada a la muerte, si crees eso, que es el resultado de que Cristo haya muerto por tus pecados, entonces Dios te tomará, te apartará para Él. Y ahora tú tendrás santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que es la cualidad de una persona que por Dios ha sido tomada de entre la gente del mundo y apartada para Él. ¿Ok? Eso es. Ahora, cuando la persona es justificada por su fe, es justo. Y aún así, dice la Escritura, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Aún nosotros los justificados, los declarados por Dios justos por nuestra fe en el Evangelio, aún así nosotros jamás podremos evitar pecar. Por eso que en 1 de Juan 1, versículos 8 al 10, el apóstol Juan se encarga de dejarlo muy claro. Si decimos nosotros los justificados por la fe, los que tenemos vida eterna, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario de decir que no tenemos pecados, por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado nosotros, yo, Juan, y todos los que son como yo, en esta condición de tener vida eterna, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan se encarga desde el principio de dejarlo claro, que los salvados seguiremos cometiendo pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado en esta condición que estamos de salvados con vida eterna, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, está la religión, la hipocresía está en nosotros. Si decimos nosotros los salvados que no tenemos pecado. En 1 Juan 3:6, el apóstol Juan le está escribiendo a personas con vida eterna, no a personas que no tienen vida eterna, a personas salvadas. Tanto es así que en 1 Juan 5:13 el apóstol Juan escribe: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito, incluyendo 1 Juan 3:6, incluyendo ese pasaje. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Las personas a las cuales les está escribiendo el apóstol Juan en 1 Juan 3:6 son personas que ya tienen vida eterna. Y en el original dice así: el salvado con vida eterna, que permanece en Cristo, no continúa pecando. Pero el salvado con vida eterna, que no permanece en Cristo, continuará pecando. No le ha visto ni le ha conocido el que continúa pecando. El salvado con vida eterna, que continúa pecando, no le ha visto a su Salvador, no le ha conocido a su Salvador. El salvado con vida eterna como yo, si no leo la Biblia, si no predico el Evangelio, si no estoy en comunión con otros hermanos, si no estoy orando por las almas perdidas, eso es no permanecer en Cristo, entonces continuaré pecando. Y al continuar pecando, el Padre me va a tener que disciplinar. Y ay, que duele la disciplina del Padre, cuando el Hijo continúa pecando. Sabiendo que por ningún pecado que cometa o que continúe pecando el salvado, jamás su alma será condenada a la muerte, sí va a ser castigado por Dios cuando continúe pecando. Por eso que no continuará pecando definitivamente. En 1 Juan 3:6 dice el original: el que permanece en Cristo, pero salvado con vida eterna. Esto no está siendo escrito para personas no salvas. El que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando, continúa pecando porque no permanece en Cristo. No le ha visto ni le ha conocido. El salvado con vida eterna conoce y ve a su Salvador en la Biblia, en la Escritura. Pero si el salvado con vida eterna no lee las Escrituras, no le ve a su Salvador, no le conoce a su Salvador. Cipriano de Valera, tergiversando el escrito original, dice así, escribe así: el que permanece en Cristo no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es una maliciosa traducción, no es cierto, en el original no está escrito así. En el original, en 1 Juan 3:6, está escrito: el salvado con vida eterna, que permanece en Cristo, no continúa pecando. El salvado con vida eterna, que continúa pecando, no le ha visto ni le ha conocido a aquel que ya le dio vida eterna, porque está siendo escrito solamente a personas con vida eterna. 1 Juan 3:6. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados en la cruz? ¿Has creído en el Evangelio? Creer que Cristo murió por tus pecados es creer que cuando tú cometes pecados en esta vida, jamás tu alma será condenada a la muerte eterna. Será echada al infierno, a esperar en tormentos el juicio. Jamás. Porque creer que Cristo murió por tus pecados es creer que Cristo te ha dado vida eterna a tu alma, inimputabilidad penal. ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Qué dices tú de tu alma? En Juan 3:36 el Señor ha dicho: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabes a dónde vas después de morir? ¿Has creído que Cristo te dio vida eterna, inimputabilidad penal a tu alma pecadora cuando Cristo murió por tus pecados en la cruz? Si tú no crees, entonces tú no sabes a dónde vas después de morir. Y eso es prueba suficiente para darse clara evidencia de que tú no has creído lo que Cristo dijo, ni has creído lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que cuando murió por tus pecados te dio vida eterna. No lo has creído. Y eso te condena. En Juan 12:46 el Señor dijo: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree, deposita fe en mi obra de salvación, todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Toda persona que no sabe con certeza a dónde va después de morir, va al infierno, porque eso es prueba suficiente de que no ha creído en el Evangelio. Y Cristo dijo: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Creer en el Evangelio es creer que cuando Cristo murió en vez de tu alma, los pecados de tu alma, ha dado vida eterna a tu alma. Creer en el Evangelio es creer que Cristo murió por nuestros pecados, los tuyos y los míos, conforme a las Escrituras. Los tuyos y los míos, pecados que cometeremos toda nuestra vida. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Para ser salvo, tú no tienes que aceptar a Jesús. Eso es algo que tú haces. Es una acción que tú haces, una obra.
Para ser salvo tú no tienes que recibir a Jesús, no tienes que entregarle tu vida a Cristo, no tienes que aceptar a Jesús, no tienes que confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Eso es para los judíos. Para ser salvo tú tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. Para ser salvo tú tienes que creer que Cristo Jesús murió por tus pecados, los tuyos, porque son tus pecados los que condenan tu alma a la muerte. Son los pecados de pena de muerte para tu alma. Los delitos son los delitos que condenan tu alma a la muerte, tus pecados. Mas cuando Cristo murió en vez de tu alma por tus pecados, los pecados de tu alma, ha dejado a tu alma sin condena, inimputable penalmente. Para ser salvo, tú tienes que depositar tu fe para cerrar el trato. Ya Cristo ha puesto su vida. El Padre le mandó a su Hijo poner su vida, ser condenado a la muerte por tus pecados. Cristo murió por tus pecados, te salvó. Ahora, para hacer efectiva esa salvación para tu alma, la vida eterna, la inimputabilidad penal, lo que tienes que poner tú es tu fe. Y ahí se cierra el trato, se confirma el pacto. Entonces, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿Depositas fe en eso? Si crees de todo corazón, sellas el trato con Dios y eres salvo. Si no lo crees, serás condenado. Que Dios les bendiga. El Evangelio. La sustitución. El alma sustituida por la de Cristo. Dios ha creado al hombre conforme a su imagen y semejanza, espíritu, cuerpo y alma. Es el alma la que peca, es el alma la que está demandada al arrepentimiento, que reconozca que va a pecar hasta que se muera, todo el tiempo que esté incorporado en el cuerpo. El hombre es espíritu, cuerpo y alma. El espíritu es lo primero que muere al pecar por primera vez. Y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Todo eso es arrepentimiento. Toda nuestra vida física en que nuestras almas estén incorporadas en nuestros cuerpos van a pecar. Y todos nuestros pecados le fueron remitidos a la persona de Cristo en la cruz. Él tiene poder para volverse a levantar de la muerte. Él es la resurrección y la vida. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en vez de la vida de tu alma pecadora. Tu alma jamás será condenada a la muerte por ningún pecado. ¿Lo crees? Porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma fue Cristo en la cruz. Y cuando Cristo murió por tus pecados, ha dejado tu alma inimputable. ¿Lo crees? No creerlo te condena. Es lo único que te condena, tu incredulidad. En Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios dijo en Juan 10:28, yo en la cruz del Calvario al morir por sus pecados le doy vida eterna, inimputabilidad penal al alma pecadora. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Este es el juicio ante el gran trono blanco. O todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, ¿los pagarás tú aquí en el juicio? ¿O antes de morir crees que Cristo los pagó por ti? Por eso en Juan 8:24 el Señor advierte de esto a los incrédulos. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que yo ya te salvé en la cruz, entonces morirás en tus pecados. Irás a pagarlos tú acá, los pagas tú. Ningún pecado queda impune. Ningún pecado quedará sin condena. Y las condenas por los pecados son la muerte del alma. ¿O tú crees que Cristo murió por tus pecados en la cruz?
y así te salvó y te dejó inimputable tu alma, o morirás en tus pecados, los pagarás tú. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, entonces en vuestros pecados moriréis. Los pecados se condenan con la muerte del alma. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y el murió Cristo por tus pecados? ¿Qué dices tú de ti? ¿Quieres ser salvo? Dile al Padre, Padre, creo con todo mi corazón que Cristo me salvó en la cruz cuando murió por mis pecados. Dile al Padre, creo con todo mi corazón que Cristo murió por mis pecados, Señor. Mis pecados ya no condenan mi alma a la muerte, porque mis pecados fueron condenados cuando Cristo los llevó en su cuerpo y Él los pagó todos muriendo por mis pecados. Díselo y serás salvo. Confirmarás el pacto, depositarás fe, que es la parte que te corresponde a ti para sellar el nuevo pacto. Y Dios te hará nacer de nuevo y pondrá su Santo Espíritu en ti. Y pasarás de muerte a vida. Entrarás por la puerta estrecha. Pasarás de muerte a vida. De aquí a acá. Y cuando te sorprenda la muerte, irás al cielo, a la vida eterna. Dios te bendiga.